grabar? Sí, está grabando. Ya, entonces comenzamos. Ya, vamos a compartir. Bueno, ahora sí vamos a pedir que silencien los micrófonos, excepto los lectores, ¿verdad? Que es la hermana Marcela y el hermano Sebastián, ¿sí? Vamos a compartir el tema de hoy. A ver, aquí está. Bueno, ¿se acuerdan que íbamos a continuar con las 7 iglesias? Vamos a esperar que sea grande. Y mientras podemos buscar en la Biblia Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde están las 7 iglesias. Bueno, las 7 iglesias del Apocalipsis. No quiere avanzar ahí. Bueno, vamos a mostrar algunas imágenes de Patmos. Estas imágenes me las compartió el pastor y doctor Juan Carlos Pizarro. No sé si ustedes lo conocen, pero él fue profesor en Chillán bastante tiempo y es profesor ahora en la UAP. Él es chileno y en un viaje que se hizo a las tierras bíblicas sacaron bastantes fotos y él me las compartió hace varios años. Bueno, entonces ahí tenemos la isla de Patmos en el mar Egeo y frente tenemos la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Siguen una ruta, ¿verdad?, romana. Roma llenó todo de rutas y aquí es una ruta, ¿verdad?, que se sigue. Tiene forma así como de una herradura. Bueno, vamos a continuar. Esta es una imagen en el mar Egeo. Ahí enfrente se ve la isla de Patmos y avanzando un poco, ahí se ve más cerca. Hoy en día está con algo poblada, ¿verdad? Ya no es una isla prisión, obviamente. Y ahí está el puerto mismo y ahí está desde adentro de la isla, desde un monasterio que se hizo en honor a Juan, porque como fue en Patmos donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis, hay una capilla en honor a él y desde allí está tomada esta foto de la isla. Bueno, Éfeso o Efesios, en griego se escribe así, Éfesos, en letras griegas, y significa esta palabra griega deseable, es algo deseable. Bueno, algunas características de la ciudad de Éfeso que tenemos acá. Está ubicada a unos 100 kilómetros de la isla de Patmos. Digamos, marchando en un barco derechito desde la isla hacia Asia Menor o Turquía, se podía llegar al puerto de Éfeso. Cuando se escribió el libro del Apocalipsis era la ciudad más grande y la principal de toda la provincia romana de Asia Menor. O sea, de toda esa región era la ciudad más grande y la más importante. Era un centro político, comercial y religioso pagano. Tenía la condición de ciudad libre. No todas las ciudades dentro del imperio tenían esa condición. Es decir, tenía un gobierno propio. Era el centro de los Juegos Panjónicos cuando toda la población de la provincia se reunía en Éfeso. Así que era, digamos, un evento magno, importante. Había 2 templos dedicados a la adoración del emperador. Era el hogar y el centro de la adoración de la diosa Artemisa o Diana, que era la diosa de la fertilidad, una diosa que tenía muchos senos, y esta diosa, si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 19, dice que Pablo y Bernabé tuvieron muchos problemas y prácticamente matan a Pablo por echarle a perder el negocio a los que vendían templos pequeñitos, bendecidos allí por los sacerdotes o las sacerdotisas del templo, y estaba lleno de comercio y vendían estatuitas de la diosa y también templos, porque el templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hay varias cosas que dicen los historiadores, no se sabe cuántas de ellas son así, pero por ejemplo,
dicen que el templo tenía 12 columnas y que cada columna estaba enchapada en una piedra preciosa diferente. Y eran columnas que tenían varios metros de altura. Y además tenía otros tesoros y riquezas. Incluso se piensa que el lugar santísimo del templo de Diana era una especie de banco, una bodega de tesoros. Entonces mucha gente depositaba allí sus riquezas. Bueno, y era muy importante, digamos, esta ciudad por la diosa Diana de los Efesios, y allí tiene sus orígenes también la adoración a la Virgen María. De hecho, donde estaba el templo de Diana, ahora hay una iglesia a la Virgen María, porque se dice que la Virgen María murió en Éfeso. Por lo menos los historiadores antiguos, las tradiciones antiguas, Eusebio de Cesarea menciona que la Virgen María murió allí en los brazos de Juan. Por lo tanto, Éfeso, que era el centro del culto a una diosa femenina, se transformó en el centro del culto también de la Virgen María. Y también allí surgió el feminismo. Es allí, ¿verdad?, donde las sacerdotisas eran mujeres, y también es a Timoteo, el pastor de Éfeso, a quien Pablo le dice que la mujer calle en la congregación, que aparte de ese contexto histórico tiene otros detalles interesantes que nos ayudan a ver no feminismo ni machismo, sino una igualdad ante Dios en el hombre y la mujer. Bueno, vamos a continuar. También, en cuanto a la iglesia fue fundada por Aquila, Priscila y Apolos. Si ustedes recuerdan este matrimonio, Aquila y Priscila eran muy misioneros. Pablo los encontró y los conoció y se alió con ellos. Predicaron, evangelizaron mucho. Y bueno, el hecho de que sea un hombre y una mujer, un matrimonio, y los dos eran evangelistas, muestra, ¿verdad?, que ambos predicaron no solo en ese lugar, sino en distintos lugares del mundo. Apolos era un joven predicador que venía de Alejandría, la capital de Egipto, y Alejandría era la ciudad más culta del mundo. Si ustedes recuerdan, dice que Apolo tenía gran sabiduría. Sin embargo, le faltaba un poco del conocimiento del Evangelio, porque él había escuchado o había conocido a Cristo a través de discípulos de Juan el Bautista, no discípulos de Jesús. Por lo tanto, ellos habían escuchado hablar del Cristo, pero no habían tenido una experiencia con Cristo. Y Pablo tuvo que darle alguna información adicional y volverlo a bautizar. Bueno, Pablo trabajó en Éfeso tempranamente cuando estaba en su fundación por aproximadamente 3 años. Y después dejó como pastor de Éfeso a Timoteo, a quien le escribe 2 cartas, y a Éfeso misma le escribe una carta. Y a fines del siglo I, Juan fue el pastor de la iglesia de Éfeso y las otras iglesias de Asia Menor. Allí hay algunas imágenes, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar algunos pastores, algunos conocidos por ustedes, donde está el anfiteatro de Éfeso. Se conserva esto en medio del pasto de ¿verdad?, algunos arbolitos, pero en su tiempo tiene que haber sido algo magnífico. Allí tenemos la biblioteca de Celso en Éfeso. Vean ustedes lo grande e imponente que era. Nada que envidiarle a las bibliotecas modernas. Ahí tenemos la fuente de Trajano. Trajano fue un emperador romano del siglo II, principio del siglo II. Ahí tenemos un templo en honor a Adriano, que fue un emperador romano también. El templo, lo que queda del templo de Artemisa o Diana, ¿verdad? Ahí se ve una columna que está como media reconstruida, y ahí hay una oveja. Bueno, y aquí tenemos lo que queda del templo del emperador Domiciano, que fue justamente el que desterró a Juan a Patmos. Aquí tenemos una imagen de la diosa Artemisa, y ahora tenemos, ¿verdad?, en Éfeso, una imagen de la Virgen María, la diosa madre, ¿verdad?, la diosa de la fertilidad. Bueno, aquí está la calle de las Curetas, una calle importante en la ciudad de Éfeso.
Bueno, y cada, cada mensaje a cada iglesia también representa un periodo. Éfeso, que significa deseable, representa a la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica. Me gustaría que leyéramos en el capítulo 2 de Éfesos, perdón, de Apocalipsis, versículos 1 al 7, el mensaje a Éfeso. Y ahora vamos a pedir a nuestros hermanos lectores, comenzamos con las damas. A ver. ¿Efesios Hermana cuánto? Marcela. Sí. Ya, el 1 al 7. ¿Efesios 2? Sí, Efesios 2, 1 al 7. Bien, dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y No, pecados. perdón, Apocalipsis. Ah, Apocalipsis Apocalipsis. 2, 1 al 7. Ya, disculpe. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candelabros de oro, dice, conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y lo son, y no lo son, y los hallaste mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, y vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes en tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Ya, gracias. Bueno, acá tenemos entonces que Jesucristo manda este mensaje al ángel de la iglesia en Éfeso. Juan solo escribe, pero el que envía, el que dicta el mensaje es Jesús. Juan es algo así como un secretario en este momento. Jesús dicta el mensaje, Juan lo escribe y es enviado al ángel de esta iglesia que representa a los miembros. Y Jesús comienza diciendo, yo conozco tus obras, y fíjense que las obras de Éfeso son buenas. Tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia o perseverancia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿verdad? Entonces esta iglesia es una iglesia trabajadora, luchadora, y al mismo tiempo es una iglesia que no ha permitido la apostasía. Esta iglesia ha combatido el error. Ustedes pueden ver allí que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Y justamente recordemos que esto se daba en la iglesia local de la ciudad de Éfeso, la ciudad que mostramos, digamos, esas imágenes, pero también esta iglesia y sus características están representando al cristianismo del primer siglo. Y en el primer siglo podemos decir también que la iglesia fue una iglesia luchadora, misionera. Sabemos cuánto la iglesia, ¿verdad?, hizo y trabajó y llevó el evangelio a todo el imperio romano. Pero también la iglesia tenía la virtud de que rechazó a los falsos profetas, rechazó la apostasía. Vemos, por ejemplo, cómo Pablo enfrentó a Simón el mago. Vemos cómo los apóstoles no permitieron que entraran en digamos, la doctrina errada, desviada ni del judaísmo ni del paganismo. Ellos fueron verdaderos defensores de la fe. Pero el versículo 4, Jesús les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso, ¿verdad? Podemos decir que ocurrió porque la iglesia se acostumbró tanto a defender la verdad, a atacar el error, que finalmente se volvieron duros. Y cuando estaba terminando el primer siglo, la iglesia había cambiado de una iglesia de amor. Ustedes ven cómo en el año 31, allí en Hechos capítulo 2 y capítulo 4, dice que estaban todos unánimes juntos. Nadie decía ser suyo ninguna cosa. Había hermandad, había unidad, pero ese amor de hermanos, ¿verdad?, fue perdiéndose, y al final del siglo, Éfeso, podemos decir que había perdido su primer amor. Por lo tanto, el Señor les hace un llamado, pero al que venciere, le promete que comerá del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto significa, ¿verdad?, que los que vencieren de Éfeso
van a llegar al cielo, porque la Nueva Jerusalén que está en el cielo, en la plaza de la Nueva Jerusalén, está el árbol de la vida. Bueno, menciona allí también que hay un grupo de herejes llamados los Nicolaitas, que la iglesia de Éfeso ha rechazado. Entonces los Nicolaitas no han logrado penetrar en la iglesia de Éfeso. Vamos a avanzar. Esmirna. Ahora vamos a mostrar algunas imágenes y después vamos a pedirle a nuestro hermano que nos lea. Esmirna. Esmirna, escrito aquí en griego, se piensa que deriva de la palabra mirra, que es una planta, ¿verdad? Una planta que da flores y da una vaina, como un poroto, como una arveja, y es muy amarga. Si ustedes alguna vez logran tener esta mirra en sus manos, no intenten probarla. Es muy amarga. Pero como contraste, además de ser amarga, tiene un exquisito sabor. Es una de las plantas aromáticas más gratas, tanto así que es un perfume carísimo, y la Biblia dice que cuando Jesucristo nació, estos señores ministros de Oriente, personajes importantes, ricos, trajeron oro, mirra e incienso. Entonces la mirra como perfume era tan cara como el oro. Y al final de la vida de Cristo otra vez está presente la mirra, porque le dan a beber mirra y vinagre, ¿se acuerdan? Estas dos cosas medias desagradables se las dan a beber. Y en la sepultura también hubo mirra para ungir el cuerpo de Cristo. Bueno, la iglesia de Esmirna es la iglesia de las persecuciones, una iglesia que padece, y justamente está esta ambivalencia. Por un lado, ¿verdad?, la amargura de la persecución, y por otro lado, el grato aroma del testimonio que ellos dan. Vamos a mostrar entonces algunas imágenes. La ciudad de Esmirna estaba más o menos 55 kilómetros al norte de Éfeso. En el primer siglo esta ciudad tenía alrededor de unos 200.000 habitantes. Era bastante importante también y grande, fíjense ustedes. Tenía un famoso estadio, una biblioteca y el teatro público más grande de la provincia, con unos 20.000 asientos. Fíjense ustedes cómo puede competir con un gran teatro del tiempo moderno. Fue la primera ciudad en el mundo antiguo donde se construyó un templo en honor a Dea, la diosa romana, la diosa de Roma. Y fue el lugar donde nació Homero, no Homero Simpson, sino Homero, el poeta griego que en el siglo XII escribió la Ilíada y la Odisea. Bueno, y acá tenemos una imagen, ¿verdad?, del puerto de la ciudad de Esmirna, que también es una ciudad portuaria. Es interesante que de las 7 iglesias, la mayoría ya no existe, están las ruinas como Éfeso, pero Esmirna es una ciudad que todavía existe en Turquía, a pesar de que Turquía es un país musulmán. En Esmirna hay presencia cristiana, es una de las ciudades, o es la ciudad de Turquía donde hay más cristianos, pero el país en sí es un país musulmán, y se llama hoy en día la ciudad de Esmir. Y es la tercera ciudad más grande del país, después de la capital, que es Ankara, viene la ciudad de Estambul, y la tercera ciudad es Esmirna. Aquí tenemos otra vista de Esmirna. Ahí tenemos al pastor Pizarro, los presento, en las columnas, ¿verdad?, del ágora de la ciudad de Esmirna. El ágora era el lugar más central de una ciudad, era como el mercado central, era el shopping, y al mismo tiempo el lugar de culto, porque lo que se hacía allí, ¿verdad?, habían imágenes de los dioses principales y se adoraba y se sacrificaba también a ellos. Cuando dice Pablo todo lo que se vende en el mercado, a los corintios, comprar, la palabra que usa es ágora. Entonces el mercado era la ágora. Y agorazo en griego significa redimir o comprar. Bueno, ahí tenemos al doctor Mario Veloso, también en un paseo, ¿verdad? En ese tiempo tiene que haber estado pavimentado y está lindo, ¿verdad?
pero todavía observa la arquitectura del siglo I. Bueno, y Esmirna, vamos a leer el mensaje entonces. A ver, hermano Sebastián. Vamos Ok, a pedirle ¿se me que, escucha? sí, capítulo 2, versículos 8 al 12, me parece. 11. Al 11, ya, al 11, muy Sí, bien. creo. ¿Sí? Ya. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya. Bueno, entre paréntesis, yo les mencionaba al doctor Juan Carlos Pizarro. Él hizo su tesis doctoral en la Epístola a los Hebreos, con el tema de la sangre. Y justamente en Bolivia, esta semana es una semana van a ser una semana de la teología del libro de Hebreos. Y yo comienzo el tema hoy. Así que cuando termino con ustedes tendré un tema sobre Hebreos. Me pidieron que hablara del santuario en el libro de Hebreos. Y el doctor Pizarro tiene un tema el día pasado mañana, el miércoles. Va a estar también el doctor de Sousa, el que escribió el folleto de Daniel, y varios más van a estar presentes en esta semana. Así que por ahí les puedo compartir también los links. Bueno, entonces Esmirna, que lo leyó aquí nuestro hermano, fíjense ustedes que Jesucristo se presenta a esta ciudad en una forma distinta como se presentó a Éfeso. Aquí Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Yo esta semana me detuve en esta frase, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y me pregunté, ustedes tienen que preguntarse cada vez que leen la Biblia cosas simples. Me pregunté, ¿por qué unió estos dos títulos? ¿Por qué cuando Jesús se presenta en el capítulo 1 y Juan lo ve y cae como muerto, Jesús le dice, no temas, porque yo soy el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió? ¿Qué relación tiene la frase que estuvo el primero y postrero con el que estuvo muerto y vivió? Y la verdad es que para mí fue toda una revelación descubrirlo. El primero y el postrero es una frase que utiliza el profeta Isaías en la segunda sección del libro, en la sección central, que los teólogos le llaman el Deutero Isaías, que va desde los capítulos 40 al 55. Pero es interesante que esa sección también, llamada el Deutero Isaías, los capítulos 40 al 55, son los capítulos donde están los llamados cantos del siervo, donde el Mesías es presentado ya no como un rey, sino como el siervo sufriente. El capítulo 41, el capítulo 49, el capítulo 50, 51, el capítulo 53, en todos ellos se le llama el siervo de Jehová y se lo presenta como el siervo sufriente. Y en Isaías 53 se amplían los detalles y se dice que Él morirá por nosotros, como cordero será llevado al matadero. Jehová pondrá en Él el pecado de todos nosotros, por su llaga seremos curados, pero dice que Él volverá a vivir. O sea, el que estuvo muerto y vivió es el siervo de Isaías, de los capítulos 40 al 55, pero el primero y el postrero es el Jehová de Isaías de los capítulos 40 al 55. En otras palabras, Jesucristo en estos dos títulos está uniendo al Jehová Todopoderoso que conoce el futuro del Deutero Isaías con el siervo sufriente que morirá del Deutero Isaías también. Estos dos personajes, Jehová y el siervo de Jehová, se identifican acá, o más bien Jesucristo está usando los títulos de ambos. Y así se presenta a la iglesia de Esmirna. ¿Y por qué se presenta así? Porque en Esmirna hay persecución.
Y justamente Esmirna representa el periodo de la iglesia cristiana en que el cristianismo sufrió las peores persecuciones. En el año 100 ya se estaba iniciando la persecución al cristianismo con Domiciano. Sabemos que Juan estaba preso en Patmos por causa del Evangelio, pero los emperadores que vinieron después sistemáticamente fueron peores. Hubieron algunos que decidieron exterminar al cristianismo. Y en el año 313 dio un decreto de exterminio. Todos los cristianos debían ser asesinados. O sea, se iba a exterminar el cristianismo del Imperio Romano. Fue una masacre. Murieron por miles. Algunos emperadores romanos usaban a los cristianos como luminarias. Capturaban cristianos y los amarraban a palos en las avenidas y los encendían con fuego, y en la noche el emperador podía caminar por allí iluminado porque los cristianos estaban ardiendo. Y crucificaban a los cristianos, los tiraban a los circos de los romanos. Parecía que el cristianismo se iba a acabar, pero en el año 313 ocurre algo importante, que el emperador Constantino de Occidente y el emperador Licinio de Oriente deciden dictar un decreto de tolerancia. Entonces, las persecuciones del Imperio Romano contra el cristianismo fue básicamente desde el año 100 hasta el año 313. Y justamente estaría bien representado por lo que tiene que experimentar o por lo que experimentaba la iglesia de Esmirna en el tiempo de Juan. Y Jesucristo se presenta como el primero y el postrero, es decir, como el Dios eterno, el Dios que no muere, pero al mismo tiempo como el que estuvo muerto y vivió. O sea, él conoce la experiencia, pero salió vencedor. Y a esta iglesia se le hacen dos promesas. Se le promete la corona de la vida eterna, y también se le promete que no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora el versículo 10 es interesante, fíjense ustedes, dice, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estos 10 días que dice que va a padecer persecución por causa del diablo, la verdad es que no se entiende en forma literal. No hay un periodo de 10 días literales que la iglesia de Esmirna haya sufrido más que en el resto del tiempo, de su historia. Pero si nosotros aplicamos el principio de día por año y consideramos que las 7 iglesias, además de haber existido literalmente como ciudades e iglesias, estas iglesias también pasan a ser un símbolo de la iglesia cristiana a través del tiempo. Podemos ver que en el año 303, cuando se dio el decreto de exterminio para el cristianismo, hasta el año 313 hay exactamente 10 años. Si el día equivale al año y dice tendréis tribulación por 10 días, entonces sería desde el año 303 hasta el año 313. Bueno, yo no tuve tiempo de repasar un poco la historia, entonces me parece que fue Decio el emperador, pero ustedes pueden corroborarlo en la historia quién dio el decreto del 303. En el 304 hubo otro decreto. Bueno, Pérgamo. Pérgamo, esta palabra a nosotros nos parece parecida a pergamino, pero la verdad es que no es que esta palabra se llame así porque la hayan puesto en relación al pergamino, sino que Pérgamo existe antes que el pergamino. Y el pergamino se le puso pergamino porque fue inventado en Pérgamo. Y eso es interesante cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el santuario. A veces pensamos que el santuario terrenal es el modelo para entender el celestial, pero es al revés. El celestial es anterior al terrenal, por lo tanto todo lo que se hace en el terrenal es solamente una sombra de lo que se hará en el celestial. Y así también, ¿verdad? Pérgamo significa exaltada o fortaleza. Una ciudad exaltada era una ciudad fuerte. Estaba a 550 metros de altura
por lo tanto era una ciudad fuerte, una fortaleza, y por ese motivo fue la capital del Imperio Libio en tiempo del rey Creso, por el año, el siglo VI antes de Cristo. Vamos a avanzar un poquito más. Estaba ubicada a 65 kilómetros al noreste de Esmirna, y era la ciudad capital de la provincia romana de Asia. Era la capital porque justamente era la ciudad más fuerte, era la más exaltada. Era celebrada como centro de la vida intelectual en todo el mundo helenístico. Su famosa biblioteca tenía casi, bueno, aquí se me borró un cero, 200, o no va al cero, no sé la verdad, 200.000 volúmenes, y era, solamente había una biblioteca que la superaba en volúmenes, que era la Biblioteca de Alejandría. Entonces, era la segunda biblioteca más grande del mundo, y fíjense ustedes que esta ciudad de Pérgamo estaba creciendo tanto en cultura que los egipcios tuvieron temor de que Pérgamo llegara a ser más intelectual y más famosa que ellos. Entonces, el papel lo producía Egipto, porque el papiro, que era el papel que se usaba en esos tiempos antiguos, se hacía de una planta que crecía en las riberas del río Nilo, en Egipto. Por lo tanto, en Egipto estaban las fábricas de papiro. Y los egipcios llegaron a temer que Pérgamo llegara a ser más influyente y más intelectual todavía que Egipto. Así que decidieron no venderles más papel. Y de esa forma, entonces, Egipto quedaría como la única ciudad culta y Pérgamo comenzaría a quedar atrás. Y como en Pérgamo había gente intelectual y gente inteligente, ellos buscaron la forma cómo fabricar papel sin depender del papiro, que no crecía en su territorio. En Pérgamo, como era una ciudad montañosa, había muchas cabras y ovejas, y ellos, ¿verdad?, inventaron lo que se llamó el pergamino, que es ese papel de cuero de cabra, cuero de chivo, cuero de cordero. Se limpiaba, hacían todo un proceso y luego lo usaban como papel. Y tenía mayor durabilidad y algunas ventajas sobre el papiro de Egipto. Así que nada detuvo a Pérgamo en esta competencia intelectual contra Alejandría. Bueno, tenía un templo dedicado al emperador romano, un templo donde se adoraba al emperador. También era grande e importante centro religioso, famoso por los templos a Zeus, Atenea, Dionisio y Esculapio. Allí nació Galeno. Bueno, todos los que estudiaron algo de salud saben que Galeno fue el médico más famoso del Imperio Romano, ¿sí? Hoy en día se hace el juramento de... se me olvidó. Hipócrates. Hipócrates, gracias. De Hipócrates, que es un médico griego. Fue el más famoso en el mundo griego antiguo, pero en el tiempo del Imperio Romano, cuando ya no existía Hipócrates, Galeno era, digamos, el que lo había seguido sus pasos. Entonces, había nacido en esa ciudad y había un templo en honor a Esculapio, el dios de la medicina. Bueno, vamos a mostrar algunas imágenes, ¿verdad? Aquí tenemos un anfiteatro de la ciudad de Pérgamo. Ustedes ven que es como una gran meseta y abajo se ve como nada porque está en altura. Aquí hay unas inmensas columnas. Calculen ustedes el tamaño de las personas al lado de estas columnas gigantes. Y Pérgamo, vamos a leer entonces, vamos a pedirle a Marcela que nos lea. Es bastante largo este. Es el más largo de los mensajes de la iglesia. Bien. Perdón, el más largo es Tiatira. Este es el segundo más largo. Sería del 12 al 17. Bien. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice,
Conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo, permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo, que ninguno conoce sino el que lo recibe. Ya, gracias. Bueno, allí Jesucristo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Hay toda una historia detrás de esto. Se dice, yo le pregunté a un historiador que se dedica a eso, y me dice que hay muchas tradiciones antiguas que confirman esta historia que les voy a contar, que en el siglo I, en el tiempo de Juan, las ciudades de Asia Menor hicieron un concurso. ¿Quién se le ocurría algo que agradara al emperador? Entonces todas las ciudades hicieron una fiesta, hicieron algo, un monumento, algo que agradara al emperador, pero Pérgamo ganó el concurso. ¿Saben qué se le ocurrió a Pérgamo? Se le ocurrió erigir un busto con la imagen del emperador para que todos los ciudadanos adoraran a ese busto y le prendieran incienso como Dios. Y el emperador, de todo lo que vio en las ciudades, esto fue lo que más les agradó y ganaron el concurso. Por lo tanto, al gobernador de Pérgamo le entregó una espada en la mano como símbolo de autoridad. Entonces, de allí en adelante, Pérgamo y el gobernante de Pérgamo tenían la autoridad de poder ejecutar con la espada a cualquiera sin depender del imperio. ¿Se acuerdan que los judíos, cuando querían matar a Cristo, no podían ellos ejecutarlo? Tenían que buscar que fuera el rey puesto por Roma quien lo hiciera. Bueno, entonces Pérgamo ganó este derecho, el derecho a la espada, gracias a este acto sacrílego, ¿verdad?, de adorar al emperador. Y este acto fue lo que llevó a que Juan fuera desterrado por negarse a adorar al emperador. Por otro lado, también se dice que cuando Ciro conquistó Babilonia en el año 539, ¿se acuerdan cuando la escritura en la pared, todo esto? Bueno, Ciro conquista Babilonia, entonces los sacerdotes de Babilonia huyeron. ¿A dónde huyeron? A Pérgamo. Entonces Pérgamo es la continuidad de la idolatría babilónica. Pérgamo sería la nueva Babilonia en el siglo I. Allí se trasladó el culto, la idolatría y las prácticas de Babilonia. Entonces, por ese motivo, Pérgamo era una ciudad, digamos, centrada en la adoración falsa. Todas adoraban Dios y adoraban al emperador, pero Pérgamo ganó el concurso. Fue la más idólatra de todas y tenía el derecho a la espada. Pero Cristo se presenta a esta ciudad y a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y cuando Él, digamos, da la amenaza, y fíjense que el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. O sea, Pérgamo, para Cristo, era el lugar donde estaba el trono mismo de Satanás. Entre paréntesis, tanto el dios Esculapio como el dios Zeus, que tenían templo allí en Pérgamo, eran representados por una serpiente. Y la serpiente, ¿verdad?, en la Biblia representa a Satanás. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Insiste, ¿verdad?, que en esa ciudad mora Satanás. Y menciona que esta ciudad cayó con todo.
porque Éfeso luchó contra los nicolaitas, pero Pérgamo le abrió las puertas de par en par a los nicolaitas. Y no solamente a los nicolaitas, sino también a los que tienen la doctrina de Balaam. Si ustedes leen allí en el libro de Números, capítulos 22 al 25, nos cuenta que en el tiempo cuando Moisés iba atravesando el desierto por entrar a la tierra prometida, Balac, un rey pagano, contrató un profeta llamado Balaán para que maldijera a Israel. Y como él no pudo hacerlo porque el Espíritu Santo le cambiaba las palabras, él entonces le dio un secreto cómo derrotar a los israelitas. Y les dijo, háganlos caer en idolatría y en fornicación. Entonces Balac, el rey, por consejo de Balaam, hizo una fiesta, puso luces de colores y llevó todas las chicas más lindas, vestidas provocadoramente, y puso allí sus dioses, y todos los jóvenes y las jovencitas de Israel, después de haber andado 40 años en el desierto, primera vez que ven una disco, y todos fueron allí. Y dice la Biblia que se embriagaron, fornicaron y adoraron a los dioses paganos. Y vino una gran mortandad. Entonces, cuando dice que esta iglesia tiene la doctrina de Balaam, está hablando de que en esta iglesia se introduce la idolatría. O sea, la iglesia primitiva, la iglesia que luchó contra la veneración de imágenes, ahora estaría venerando imágenes. También, aparte de la idolatría, la corrupción. Se metería la corrupción dentro de la iglesia cristiana. Y es la doctrina de Balaam, ¿verdad? Y fíjense que el Señor dice que en el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, otra vez menciona la espada, porque la espada, ¿verdad?, era el símbolo de Pérgamo por haber ganado este concurso. Y este periodo de Pérgamo representa el periodo desde el 313 en adelante, cuando la iglesia cristiana dejó de ser perseguida y ahora la iglesia cristiana heredó grandes privilegios. Recuerden que Pérgamo en el idioma griego significa exaltada o fortaleza. Ya la iglesia no está siendo pisoteada como la iglesia de Esmirna. Ahora la iglesia está exaltada. En el 313 el emperador Constantino toleró el cristianismo, pero al mismo tiempo fundó el papado. Constantino nombró al primer papa, Milciades, el año 319, le regaló una corona triple, le regaló el Palacio Laterano y fundó lo que se llamó el catolicismo romano. Después, el emperador Constantino hizo algunos concilios católicos. Luego, ¿verdad?, de que muere Constantino, viene Teodosio I el Grande en el 380, donde el imperio romano pasa a ser un imperio romano no pagano, sino católico. Y la iglesia católica pasa a llamarse Iglesia Católica Romana. Entonces hay una fusión entre la iglesia y el Estado. Ya la iglesia, ¿verdad?, no es la esposa de Cristo, sino que la iglesia se casa con el Estado. Hay una tolerancia excesiva. Entonces, fíjense que la iglesia, ¿verdad?, la iglesia de Éfeso luchó tanto contra la apostasía, no dejó entrar el error ni los falsos profetas, al punto que perdió el primer amor. Pero en cambio esta iglesia, ¿verdad?, esta iglesia fue tan tolerante que toleró todas estas prácticas y lamentablemente la iglesia apostata. Sin embargo, también hay promesas para el vencedor. Dice que el Señor le dará a comer al que venciere el maná escondido. El maná es el pan del cielo, ya que Balaán nos recuerda la experiencia de Israel por el desierto cuando Dios les proveyó el pan del cielo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6 que Él es el maná. Dice, yo soy el pan del cielo. Acá dice que en el periodo de Pérgamo el maná está escondido. Eso quiere decir que Cristo, el pan de vida, está escondido.
las tradiciones han reemplazado el Evangelio de Cristo. Sin embargo, el que venciere comerá ese maná. Y comer el maná significa ser parte del pueblo que Dios rescató de Egipto, ¿m? E introdujo a Canaán. Y también les prometo un nombre nuevo y otras promesas más. Vamos a ver la iglesia de Tiatira. Avanzamos aquí un poquito. En griego se dice Suateira, Tiatira. Vamos a ver entonces algunas imágenes. Antes de las imágenes tenemos aquí algunas características físicas de la ciudad. Está ubicada a unos 65 kilómetros al sudeste de Pérgamo. Era la más pequeña y la de menor importancia de las 7. No tenía ninguna significación religiosa ni política. Sin embargo, era importante en el aspecto comercial. Especialmente era conocida por la industria de la tintura y la fabricación de telas de púrpura y de lana. ¿Se acuerdan ustedes la Lidia? Lidia, que fue la primera conversa en Europa, que se convirtió en la ciudad de Filipos, donde Pablo anduvo. Dice que ella era de Tiatira y era vendedora de púrpura. Ella era una mujer acaudalada. Ella albergó a todo el equipo misionero de Pablo, lo alimentó por varios días, porque ella era vendedora de púrpura. No pensemos que era una hermanita que se ponía allí en un puesto en la vereda, y cuando venía los carabineros arrancaba. No era que vendía así. Ella tenía una tienda, ¿verdad? Y vendía este producto, era algo caro. No era fácil la tintura. Por lo tanto, no era conocida esta ciudad ni por la política ni por la religión, pero sí por el tema del comercio. Y bueno, vamos a ver que la iglesia de Tiatira representa un periodo en el cual el comercio penetró la iglesia, al punto de que se vendía hasta el perdón de pecados. Vamos a avanzar. Aquí está la entrada, digamos, a lo que queda de la ciudad de Tiatira. Bueno, el que sabe turco lo puede ver allí. Bueno, ahí dice segundo al cuarto basílica, del segundo al cuarto siglo. Eso no sé qué significará. Pero ahí está en inglés. Eso está leíble. Está una mezcla entre turco e inglés. Bueno. Aquí hay unas ruinas, ¿verdad? Ustedes ven que en medio de la ciudad normal hay una plaza donde están ruinas in situ de lo que queda de algunos templos de Tiatira. Un capitel, ahí tenemos, ¿verdad? El capitel es la parte de arriba de las columnas. Las columnas tienen una basa, una caña y un capitel. Es pocas las imágenes que tenemos de la antigua Tiatira. Bueno, Tiatira representaría el periodo desde el 538, que es cuando ya el Imperio Romano había caído, ya no hay más emperadores, y en el 538 el emperador Justiniano de Oriente, porque Oriente todavía está en pie, le entrega el poder al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias, la cabeza de todos los obispos. Y este poder le significó también la autoridad civil de perseguir a los herejes. Entonces ahora ya no es el Imperio Romano el que está fusionado con la iglesia cristiana, sino que ahora la iglesia cristiana es la que tiene ambos poderes. Y es el Papa el que corona a los reyes. Entonces es un periodo más intenso de la apostasía. Y esto más o menos duraría hasta el 1517, que es el momento en que nace la reforma luterana, cuando Martín Lutero protesta contra el comercio, justamente lo que hacía Tiatira, lo que bien hacía Tiatira vender. Lutero en el 1517 clavó en las puertas de la Universidad de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis en contra del comercio, del pecado, de vender la salvación en las indulgencias. Veamos entonces el mensaje a Tiatira, que es el más largo, que lo tiene Sebastián, desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Ok, dice:
Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Bueno, aquí el mensaje Tiatira. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Fíjense ustedes, versículo 18, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Es la única parte en todo el Apocalipsis que aparece la frase Hijo de Dios. No aparece nunca más. Y es en esta iglesia donde el líder del cristianismo se hace llamar el vicario del Hijo de Dios, ¿sí? Pero Jesús se está presentando como el verdadero Hijo de Dios. Y dice también, ¿verdad? Fíjense el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. La iglesia medieval, el cristianismo medieval, ¿fue malo en todo? No, ¿verdad? Aquí Jesús dice varios elogios, tenían varias virtudes, sobre todo el amor, el servicio. Y nosotros podemos buscar en la historia y darnos cuenta que durante la Edad Media fue cuando nacieron los monasterios, los hospitales vienen de la obra que hacían las monjas, en las guerras, por ejemplo, de cuidar a los enfermos, de preocuparse de los huérfanos. Habían frailes que hacían voto de pobreza y que en realidad se dedicaban a ayudar a los que sufrían de por vida. Entonces no todo era malo. Jesús dice que esta iglesia de Tiatira se destaca por su amor, por su fe, por su servicio, por su paciencia, y sus obras posteras son más que las primeras. La verdad es que se le dio tanto énfasis a las obras que se llegó a pensar que la salvación era por obras. Pero Jesús tiene un reproche: pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, aquí continúa la idolatría y continúa la corrupción, pero ahora liderada por una mujer llamada Jezabel. Los historiadores y teólogos se han dedicado en vano buscando quién será Jezabel que vivió en el siglo I en la ciudad de Tiatira, y no la han encontrado. Cuando yo estudié teología, me acuerdo, hace muchos años atrás, un compañero hizo una monografía sobre Jezabel, si existió o no, si hubo un personaje histórico en el primer siglo en la ciudad de Tiatira que se llamara Jezabel. Bueno, y a pesar de haber investigado muchísimo, no encontró nada, porque acá está aludiendo a la Jezabel del Antiguo Testamento, ¿verdad? A la reina Sidonia, que se casó con el rey Acab, que fue la que persiguió al profeta Elías. ¿Se acuerdan ustedes que Jezabel persiguió por tiempo y medio tiempo a Elías?
y durante esos 3 años y medio de persecución, dice que Elías cerró el cielo para que no lloviera, hubo sequía. Bueno, todos esos detalles históricos que están en Primero de Reyes, es interesante cómo se cumplen en la historia de la iglesia medieval. ¿Mm? Y así como Elías persiguió y mató a los profetas de Dios, esta mujer también persigue y mata a los siervos de Dios. Sabemos que en este tiempo se llevó a cabo lo que se llamó la Santa Inquisición, que fue una matanza sistemática para todos aquellos que discordaban con las ideas de la iglesia. El Papa Juan Pablo II reconoció las matanzas medievales, ¿verdad? Él pidió perdón a los hermanos protestantes y a los judíos por haberlos perseguido y torturado durante tanto tiempo. Los historiadores dicen que la Iglesia Católica mató en el nombre de Dios entre 50 a 70 millones de personas. Exterminó países completos, como Bohemia, que está en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Un capítulo allí. Entonces, las obras de Jezabel se repiten en este periodo. Y Jezabel también, ¿verdad? Que fue una mujer corrompida, en el resto del Apocalipsis se le llamará la gran ramera, Babilonia. Entonces las 7 iglesias, que son mensajes de iglesias que existieron en el siglo I, y que las características y la historia que ellos vivieron, están hablando de un tiempo futuro en la historia de la iglesia también, nos dan la pauta para todo el resto del Apocalipsis. Bueno, entre otras cosas que se pueden decir de esta iglesia, fíjense ustedes que al que venciere le dará la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana, en Apocalipsis 22:16, es Jesús. Jesús dice, yo soy la estrella de la mañana. En otras palabras, se le dará a Cristo. Pero esto es importante porque la estrella de la mañana, ¿saben cuándo aparece, cuándo se ve la estrella de la mañana? Antes que amanezca. Claro, cuando está terminando la noche. Y este periodo los historiadores le llaman la Edad Oscura. Y la verdad es que aquí hubo una oscuridad por las supersticiones, porque la ciencia se detuvo. Galileo Galilei, ¿verdad?, fue perseguido y muchos más por decir cosas que no estaban en concordancia con lo que decía la iglesia, pero a pesar de esta larga edad oscura, termina cuando comienza a aparecer la estrella de la mañana. Cristo comienza a brillar de nuevo a través de la predicación de los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio y muchos más. Entonces eso representa a Tiatira. Vamos a avanzar entonces a Sardis. Sardis era una ciudad situada a unos 50 kilómetros al sudeste de Tiatira. Fue la capital del imperio lidio del rey Creso. Esto fue en el siglo VI a.C. Me parece que yo lo había mencionado de otra iglesia. Si es así me equivoqué, porque Sardis es la ciudad que fue capital del imperio lidio. Y en el siglo I era un centro industrial perdón, de lana y teñido. La diosa patrona era la diosa Cibeles, en cuyo templo se albergaban sacerdotes eunucos, y esta diosa se creía que poseía el poder especial de restaurar a los muertos a la vida. Y Jesús se presenta aquí, ¿verdad? O más bien no se presenta, sino que critica a esta iglesia, porque dice que tiene un nombre de que vive pero está muerta. Al revés de Cristo, que Cristo es el que estuvo muerto pero vive. Y esta iglesia pareciera que vive, pero en realidad está muerta. Y dice que fue tomado 2 veces, primero por Ciro el persa en el año 549, cuando destruye el imperio lidio, y posteriormente por Antíoco en el año 218 a.C. Entonces, fíjense ustedes que esta ciudad es criticada porque tiene nombre de que vive pero está muerta, y dice que esta iglesia está durmiendo. Se le pide que sea vigilante. Y la ciudad de Sardis justamente fue la capital del imperio lidio, porque estaba a 330 metros de altura y
y la meseta, el cerro en el cual estaba, era plano, como muros, y era imposible escalarlo aparentemente. Por lo tanto, los guardias que cuidaban en los muros en la noche muchas veces dormían. En vez de velar, se ponían a dormir porque ¿quién iba a poder subir esos muros? Sin embargo, como les digo, 2 veces fue tomada, y cuando los soldados de Ciro y después los soldados de Antíoco penetraron, los guardias estaban durmiendo. ¿Mm? Veamos entonces el mensaje en el capítulo 3, Marcela, del 1 al 6. Bien, dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco porque son dignas. El que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, entonces, ¿verdad? Acá el mensaje a Sardis, ¿cierto? Leímos. El mensaje a Sardis, Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él es el que tiene el espíritu de vida. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Porque la verdad es que la iglesia protestante de la Reforma duró con ese espíritu eh, solamente en la vida de los reformadores. Una vez que los reformadores murieron, ellos rompieron con la tradición y se volcaron en el estudio de la escritura, la sola escritura. Pero cuando ellos murieron, sus seguidores se, se aferraron a la tradición de los fundadores. Entonces, los luteranos, en vez de seguir con la sola escritura, se dedicaron a estudiar los escritos de Lutero. Los calvinistas, en lugar de volcarse a la sola escritura, como hizo Calvino, se volcó a los escritos de Calvino, y así sucesivamente, y entre ellos se dividieron. El protestantismo no logró salir del catolicismo y formar un cristianismo nuevo, unido, sino un cristianismo que se comenzó a dividir y comenzó a seguir distintas tradiciones teológicas, y la teología pasó a tomar supremacía por sobre la revelación. Finalmente, en el siglo XVII, XVIII, por allí, cuando nace el iluminismo, el protestantismo se vuelve racionalista y comienza a desechar todo lo sobrenatural de la escritura. Por lo tanto, el cristianismo protestante, o el cristianismo que impera en este periodo, tiene el nombre de que vive pero está muerto. Aquí hay una imagen, ¿verdad? La ciudad de Sardis, a la distancia. Esto es por la ventana del bus que los pastores sacaron fotos. Ustedes pueden ver que allí arriba estaba la ciudad de Sardis. No sé si ustedes podrían subir esa falda. Ellos pensaban que nadie la podía subir, por eso que los guardias podían dormir, pero 2 veces, como digo, fue tomada. Bien, aquí hay una columna, miren lo fuerte que era esta ciudad, una tremenda columna, muy sólida. Este edificio, no sé qué será, pero miren, es muy hermoso. Ahí tiene unas letras griegas que no se alcanza a ver bien. Y Sardis entonces representaría el periodo después de la Reforma Luterana hasta más o menos en 1798, que es un periodo en el cual la Reforma comenzó muy bien, pero decayó rápidamente, ¿verdad? Y comenzó a dormir. Así que la iglesia es criticada porque tiene nombre de que vive pero está muerta, y el Señor dice que sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Veamos la siguiente iglesia. Entre paréntesis, aquí hay algo interesante, el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor está prometiendo un juicio investigador. ¿Se dan cuenta?
porque después de este periodo, ¿verdad? Cercano está el comienzo del juicio investigador y el grupo que nace después justamente anunciará el momento cuando el Señor juzgará a su pueblo y el que venciere no será borrado su nombre del libro de la vida. Avancemos. Filadelfia. Filadelfia en griego significa amor de hermanos, adelphos significa hermanos y fila viene de fileo, que significa amar. Entonces Filadelfia, amor de hermanos, y tiene una historia interesante. Existe todavía con el nombre Alaseir, era la más joven, reciente de las 7 iglesias o ciudades, a unos 40 kilómetros sudeste de Sardis, situada sobre una elevada meseta volcánica, la que vimos en la foto, ¿verdad? Bueno, esta es otra. La otra estaba más alta y dice que la hacía una ciudad fuerte y una fortaleza. Entre paréntesis, todas las ciudades antiguas eran edificadas sobre lugares altos. Era más difícil que pudieran ser penetradas allí, pero algunas estaban en mejor ubicación que otras. Fue fundada por el rey Átalo II, que tenía un hermano llamado Eumenes II, y justamente se le pusieron este nombre a la ciudad después de ellos, por el amor que había entre ellos. En los tiempos antiguos, los reyes se mataban entre hermanos para heredar el trono. Por ejemplo, hablando de un tiempo más moderno, incluso más civilizado, en el Imperio Bizantino, todos los hijos del rey, los hermanos, poco antes de que el rey muriera, mandaba a los hijos al extremo del imperio, a todos los extremos. Y cuando llegaba la noticia, el rey murió, ellos tenían que correr a ocupar el trono. Cada uno tomaba su caballo, el que llegaba primero era investido y coronado como rey. Inmediatamente tomaba su caballo, una espada y salía a matar a todos sus hermanos. Y tenía que matar a todos los hermanos. Y eso es por decir algo menor. Ustedes ven que hasta en la Biblia los hijos de David se mataban entre ellos por quién iba a ocupar el trono. Entonces era normal que se mataran entre hermanos por el trono. Pero resulta que Átalo tuvo que ir a una batalla contra un enemigo y en medio de la mortandad, Átalo desapareció. Lo buscaron por algunos días y no pudieron encontrarlo y había tanto cadáver y tanta gente, digamos, descuartizada, habían sido lanzados al río, etcétera, que no pudieron encontrar al rey, volvieron y coronaron a Eumenes II como el nuevo rey. Y resulta que pasó un tiempo y vienen digamos, los más cercanos al rey Eumenes y le dicen, ¿sabes qué? Hemos encontrado un vagabundo que es tu hermano, sobrevivió y llegó, pero nosotros lo encontramos, lo capturamos y lo tenemos en secreto, tú nos das la orden y lo matamos. Entonces él lo hizo traer ante sí, se paró en el balcón del palacio, convocó al pueblo y dijo, él es el rey, y le entregó la corona a su hermano y él se inclinó como un vasallo. Entonces era tanto el amor entre ellos, ¿verdad?, que tuvo la oportunidad de haberlo matado, pero él renunció al trono para entregarle el poder a su hermano que era el rey antes que él. Bueno, y esto es interesante porque la iglesia de de Filadelfia, representa un periodo cuando el protestantismo y el catolicismo comenzaron a investigar las profecías de Daniel y Apocalipsis y se dieron cuenta que Cristo venía pronto. Se dieron cuenta que había un mensaje que entregar al mundo y ellos se olvidaron de las diferencias entre sí y comenzaron a predicar que Cristo venía. Quizá el primero que comenzó con esto fue un chileno. ¿Sabían ustedes? ¿Cómo se llamó? Manuel Lacunza. ¿Y de qué religión era? Católico. Era católico y era jesuita. Él escribió un libro, La venida del Mesías en gloria y majestad. Este libro se tradujo a muchos idiomas después de que él murió y logró hacer una gran obra.
En Argentina, Manuel Belgrano, él incluso descubrió el sábado y dejó de comer carne inmunda. Entonces, en todos los países hubo hombres y mujeres que comenzaron a estudiar la Escritura y a predicar que Cristo venía. Y ahora ya no importaba tanto las diferencias, a cuál denominación pertenecía. Hubo una unidad entre ellos, y por eso es que podemos llamarlo como un periodo Filadelfia. Pero al mismo tiempo Filadelfia estaba ubicada, fíjense ustedes, sobre una ruta imperial. O sea, no estaba al costado de la ruta como la otra ciudad, sino que estaba en la ruta. Había que cruzar por en medio para continuar la ruta. Entonces, el propósito, cuando se fundó esta ciudad, era que sirviera como una ciudad misionera para la promoción de la lengua y la cultura griegas en el área de Lidia y Frigia, en esas dos grandes provincias. Esta ciudad que iba a estar en el centro, que iba a ser como la carretera, iba a tener el propósito de dar a conocer la cultura, la lengua griega. Pero esto la dejaba vulnerable por estar al lado del camino para los terremotos. Y por eso dice Jesús que el que venciere yo lo haré columna, para que no sea removido. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Dice que a esta iglesia, Filadelfia, el Señor dice que Él ha abierto una puerta. A ver dónde está. Versículo. Filadelfia. El versículo 8, hermano. Versículo 8, gracias. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia era considerada como una puerta al interior de Asia. Y la verdad es que justamente el Señor puso una puerta abierta para esta iglesia. Esta iglesia fue misionera, así como la ciudad de Filadelfia era una ciudad misionera para la difusión de la cultura. La iglesia de Filadelfia representó un periodo del cristianismo en el cual los católicos, los protestantes, los judíos comenzaron a enviar misioneros a los distintos lugares del mundo, a la India, al África, a los distintos extremos. Entonces se comenzó a evangelizar, nació la sociedad bíblica, se comenzó a traducir la Biblia en masa y a difundir por todas partes. Y se predicó el mensaje de la segunda venida en todo lugar. Por lo tanto, Filadelfia corresponde a ese periodo de reavivamiento dentro del cristianismo. La puerta abierta también puede aludir a la apertura del lugar santísimo del santuario celestial, porque recuerden ustedes que hasta 1844 Cristo estuvo en el lugar santo y en 1844 Él abrió la puerta al lugar santísimo. Así que ahora hay una entrada, ¿verdad?, a un nuevo lugar en el santuario celestial, a una nueva etapa del plan de salvación. Bien, vamos a leer la iglesia de la Odisea. Leamos el mensaje, perdón, antes de eso tenemos aquí unas imágenes, ¿cierto? No hemos mostrado las imágenes. Ahí hay poco que mostrar de la iglesia de Filadelfia, pero ahí hay la base de una columna de ese tiempo. En la capilla de San Juan ahí hay varias columnas. No queda mucho de Filadelfia que mostrar, ¿verdad? Y el periodo sería más o menos del 1798 al 1844, este periodo de estudio de la profecía, de grandes campañas misioneras y de unidad dentro del cristianismo. La Odisea. Laos significa pueblo, Dikeia significa juicio, el pueblo del juicio, porque es cuando Dios comienza a juzgar a su pueblo. Veamos, la Odisea hoy se llama Esquihizar, estaba a unos 72 kilómetros al sudeste de Filadelfia y unos 64 kilómetros al este de Éfeso. ¿Se dan cuenta que dimos toda la vuelta? Estamos al lado de Filadelfia, pero también más cerca de Éfeso todavía que de Filadelfia. Por la ubicación, en el sistema de carreteras romano, la ciudad llegó a ser uno de los centros comerciales y financieros más grandes del mundo antiguo. Era enormemente rica, era una ciudad bancaria,
era orgullosa, tanto así que cuando vino un terremoto en el año 60 y tanto, en el primer siglo, que derrumbó todas las ciudades de Asia Menor, el Imperio Romano dio un apoyo financiero para reconstruirlas. Pero la Odisea fue la única ciudad que rechazó la ayuda del imperio. Y ellos se reconstruyeron a sus propias expensas. La Odisea estaba ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Hierápolis, donde fluía un agua caliente que al pasar por la Odisea era tibia. Y ustedes saben que beber agua tibia es desagradable. Por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, dan ganas de tomar agua fría. Y cuando hace frío, dan ganas de tomarse una agüita caliente. Pero el agua tibia dan ganas de vomitarla. Y es lo que el Señor dice que hará con los que sean tibios en la Odisea. También tenía una famosa escuela de medicina. Allí se fabricaba el colirio de Frigia, que era, digamos, bastante efectivo. Así que la Odisea tenía esas características: riqueza, medicina, el colirio, aguas tibias, y eso. Veamos. Estas son algunas pocas imágenes aquí, una calle de la Odisea, algunas basas, ¿verdad? Y parte de una caña de algún templo, un anfiteatro, la Odisea, desde 1844 hasta el fin del mundo. Vamos a leer el mensaje, este es el último. Le toca ¿a quién le toca? ¿A Marcela o a Sebastián? Debería tocar a Marcela, pero Filadelfia creo que no lo leímos, y ese me tocaba a mí. ¿No lo leímos? Bueno, No. sí lo habíamos leído, ¿no? ¿No? ¿Sí? Ya, Sebastián nos lee Filadelfia y Marcela nos lee la Odisea. Ya. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Bueno, ahí está el mensaje Filadelfia y ya habíamos destacado algunas cosas como la puerta abierta, ¿verdad? La promesa, ¿verdad? Bueno, no habíamos mencionado la promesa, pero el Señor promete que escribirá sobre él su nombre nuevo, ¿verdad? El nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre también de Dios, entre otras cosas. Veamos la iglesia de la Odisea, 14 hasta el final. Bien. Dice, escribe al ángel. ¿Qué pasó, Marcela? Algo pasó con el internet de Marcela. Bueno, vamos a pedirle a Sebastián porque... ¿Sí? Ya, Sebastián. Ya. Leo entonces Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya, gracias. Bueno, fíjense ustedes que acá en la iglesia de la Odisea Jesús se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén es lo que da término a una oración, a un canto o a una alabanza. Y esta es la última iglesia, pero también es el principio de la creación. Amén significa así sea o significa veraz, pero al mismo tiempo es el testigo fiel y testigo verdadero. Entonces, Jesucristo lo que nos dice acerca de nuestra condición es así. Cualquiera podría halagarnos, ¿verdad? Decirnos palabras lindas o quizá ofendernos o, qué sé yo, decir cosas malas de nosotros solamente porque nos tiene odio, rencor o porque quieren hacernos bullying, pero en el caso de Cristo, la evaluación que él hace de cada iglesia es fiel plenamente. Podemos confiar en su testimonio, pero también el testigo fiel es requerido en el juicio, porque dijimos que la Odisea significa pueblo del juicio. Él es el testigo fiel y verdadero en este juicio celestial. Es también el principio de la creación. Él es el mismo creador. La palabra principio, arjé, se utiliza en el título divino, yo soy el principio y el fin. Y la palabra arjé implica también, implica acción. O sea, no es un principio inactivo, pasivo, sino que es un principio activo, es el que da principio, el principiador, el iniciador de la creación. Y esto coincide con lo que dice el mismo Juan, pero no en el Apocalipsis, sino en el Evangelio, que en el principio era el verbo, usando también arjé, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es interesante que en este tiempo es cuando nace la teoría de la evolución y se niega al creador, y es cuando el Señor entrega a su pueblo el mensaje del sábado, que nos recuerda al creador. El testigo fiel, ¿verdad? Nos recuerda que en esta fecha comienza también el juicio investigador en el cielo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces la iglesia de la Odisea lamentablemente es tibia, igual que el agua que atraviesa la ciudad. Un agua quizá grata para bañarse, pero desagradable al momento de beberla. Y dice, eres tibio, versículo 17, porque tú dices. Fíjense que la tibieza está vinculada con la evaluación que la iglesia tiene de ella. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes. O sea, la Odisea se evalúa de una forma incorrecta y no sabe cómo verdaderamente es. Solo Cristo sabe cuál es la condición de la iglesia y solo Cristo sabe cuál es la condición de cada uno. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia piensa que es rica
y está representada por la ciudad de la Odisea, que era la ciudad más rica del Asia. También me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Ciego, donde en la Odisea se fabricaba el colirio, que daba vista a los que no podían ver bien. En el lugar donde mejor vista había era la Odisea, porque allí estaba la escuela de medicina y se fabricaba el colirio de Frigia. Y también dice desnudo, pero en la Odisea se fabricaba ropa, porque allí habitaba una oveja que daba una lana negra brillosa y era muy apreciada. Ellos vendían esta tela. Entonces el Señor, lo que la iglesia tiene, ¿verdad? Dice que en realidad carece de aquello. Hoy en día podríamos decir que la iglesia cristiana en general, y los adventistas también dentro de ellos, somos ricos porque tenemos muchos más recursos que los cristianos de todos los siglos y milenios anteriores. Hubo tiempo en que comprar una Biblia significaba una fortuna. Hoy en día todos tenemos Biblias y tenemos muchos libros, ¿verdad? Y no solo eso, tenemos aparatos como el computador, el celular, donde podemos tener un montón de recursos. Y bueno, tenemos casas publicadoras, tenemos hospitales, clínicas, imprentas, templos por montón, ¿verdad? Universidades, escuelas, tenemos un sinfín de recursos que en otros tiempos no existían. Sin embargo, espiritualmente el Señor nos evalúa como pobres. Él nos aconseja, porque no todo está perdido, comprar de Él el oro, las vestiduras blancas y ungir nuestros ojos con colirio, y el colirio que nos puede dar la luz, el discernimiento, es el Espíritu Santo, que Jesús entregó y que en Juan, el Evangelio de Juan, está destacado, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos puede guiar a toda verdad y nos puede alumbrar el sendero para poder comprender y poder ver nuestra verdadera condición. El 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Quiere decir que el Señor nos ama a pesar de ser tibios. Y si nos reprende y nos castiga es porque nos ama. El versículo 20 nos dice que está a la puerta y llama y nos invita a cenar con Él. Y la cena era un momento de camaradería que solamente se podía dar entre familiares o personas muy cercanas. El Señor nos está invitando a tener un compañerismo íntimo con Cristo. Y es porque no tenemos ese compañerismo, porque somos tibios y no estamos comprometidos completamente. Si el Señor dice que está a la puerta, es porque nosotros lo tenemos del lado de afuera, es porque no está dentro de nosotros plenamente. Entonces la iglesia de la Odisea es una iglesia no comprometida, una iglesia que tiene todos los recursos, no solamente materiales, sino también intelectuales. Piensen ustedes que ni siquiera los apóstoles pudieron comprender tantas verdades como nosotros las comprendemos hoy en día. Y a pesar de todo esto, ¿verdad? Nosotros que debiéramos ser más consagrados, la verdad es que somos tibios. Tampoco somos fríos. No es que dejamos el cristianismo, vivimos en pecado, pero la tibieza es una condición difícil de alcanzar, porque cuando Cristo nos llama, nosotros no nos sentimos tocados porque pensamos que los fríos, los que están afuera, los mundanos, los que roban, los que adulteran, los que mienten, ellos necesitan de Cristo, nosotros ya estamos en la iglesia. Por otro lado, ¿verdad? Un llamado a los fervorosos, nosotros lo vemos como muy exagerado, fanáticos. Entonces estamos en un terreno casi inalcanzable para la voz de Cristo. Pero Cristo dice que si nosotros vencemos esta situación, comprando de Él el oro, las vestiduras blancas y el colirio,
podremos sentarnos finalmente con Él en su trono. Qué privilegio, ¿verdad? Ese es el privilegio a la iglesia de la Odisea. Bueno, hemos corrido por las 7 iglesias porque la verdad es que se puede decir mucho de cada una, pero creo que hemos dicho lo más importante. Y aquí tenemos un cuadro final donde tenemos un resumen de cada una de las iglesias que representa un periodo de la historia. Las fechas que hemos puesto, ¿verdad? Y que muchos cristianos las dan, son fechas aproximadas, ¿verdad? Números redondos, porque el texto bíblico no da fechas. Se dan cuenta que es distinto, por ejemplo, a Daniel, que habla de una bestia que representa un imperio, y ese imperio tiene una fecha de comienzo y una fecha de término. O cuando habla de los tiempo, medio tiempo, de la supremacía del cuerno pequeño, es una fecha de comienzo y una fecha de término. Pero acá la profecía no nos da la fecha de comienzo ni de término, sino que nos describe las características de la iglesia que coinciden con un periodo. Pero vemos que parece demasiada casualidad que las características de cada una de estas iglesias que existieron en el siglo I coincide con periodos de la historia de la iglesia. Uno de los grandes historiadores del cristianismo, un historiador, Schaeffer, me parece que es el apellido, escribió justamente el Apocalipsis, la historia del cristianismo en varios volúmenes, y coincide con estos mismos periodos de las 7 iglesias. Bueno, hermanos, voy a dejar de compartir para dejar lugar a algunas preguntas, y ya parece que por hoy no vamos a tener tiempo para preguntas, porque me están diciendo que ya comenzó el programa de Bolivia. Guarden las preguntas para el lunes que viene, y sí vamos a terminar con oración. Y en la 7 iglesia en realidad es bastante contenido, ustedes se pueden dar cuenta, pero podemos sumar esto más lo de la semana pasada y tener un cuadro más completo de las 7 iglesias. Bien. Pastor, hay tanto que preguntar y se tiene que ir. Y, justo esta semana, como les digo, estoy comprometido solamente hoy. Los otros días hay otras personas comprometidas para tomar temas, pero me pidieron que tomara el tema de inicio. Así que vamos a estar allá. Pastor, vaya nomás y manda el link para poder conectar. Ya. Sí, el link ya y me nosotros lo mandaste. acá oramos por usted, Va a pastor. grabarlo, pastor, lo va a grabar. El otro sí, ustedes no necesitan quedarse esta tarde escuchando otro tema. Yo se lo voy a compartir ahora con el grupo de gestión y ellos van a subirlo a la página del Apocalipsis. ¿Ya? Por favor, ya, pastor. Ya. Vamos a orar entonces. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido estudiar las 7 iglesias, un tema largo, pero hemos alcanzado a decir lo necesario de cada una. Te pedimos una bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas para que estos mensajes puedan quedar Amén, grabados en su Señor. mente, Gracias, Señor. puedan, Señor, Porque he aprendido muchas cosas enseñar a otras contigo, personas, Señor. y también, Señor, podamos experimentar cada uno un revivamiento, Quiero aprender. porque tú nos haces un llamado a través de estos mensajes. Te pedimos, Señor, que tú nos des tu bendición también en todas nuestras necesidades y flaquezas, y por sobre todas las carencias que podamos tener, tú puedas suplirnos en lo espiritual. Te pedimos, Señor, tu presencia, tu bendición, Ayúdame, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.